En sus manos apretaba 6 cartas. 3 eran de criaturas, un hechizo instantáneo que en cualquier otro momento de la partida lo hubiese sacado de apuros. Un conjuro que apenas el día anterior había aprendido a usar, y un pantano. La miraba como esperando que aquellos trozos de cartón con ilustraciones oscuras le soplasen una estrategia que le permitiera salir del fuego cruzado que sus rivales habían iniciado con sendos mazos de cartas rojas y daño directo, y que, entrado el sexto turno, lo tenían por las cuerdas. Quedaba poca esperanza. Era evidente que las cartas no hablaban y que apenas se estaba quedando con espacio para acumular aún más en su mano. Su estrategia era bajar al pantano y así contar con 2 puntos de maná. Solo le quedaba cruzar los dedos para que la carta que iba a robar en el turno siguiente fuese el añorado ritual siniestro. No veía otra forma en que podía bajar al menos una de sus criaturas y empezar a devolver un poco el daño que por todas partes le estaban infligiendo. Giovanni lo miraba con los mismos ojos pavorosos con que Isaac le devolvía la vista. Y su mano no iba mejor. A pesar de que él sí había podido bajar 2 criaturas a la mesa y hacía 2 turnos que había empezado a dañar al gárgola, quien solo se reía cuando las sombras entraban en acción. Parecía un reaccionar tardío para dar vuelta a la partida. Menos claro estaba que en el mazo barajado que descansaba boca abajo en la mesa se estuviese gestando un milagro. Un mazo de sombras era una buena idea cuando la estrategia adecuada lo acompañaba, pero en Giovanni la estrategia no era lo que hacía más gala. Relámpago arco por parte del Jara. Era el segundo del juego que gastaba y lo apuntó directo al compañero de Isaac. No le interesaban las criaturas. Las de Giovanni apenas podían concretar 2 puntos de daño si lograba hacerlas atacar. Y el gárgola tenía la mesa bastante controlada con sus perros lampagueantes. Luego fue el turno de Isaac, quien estiró la mano para posarla sobre el mazo y robar, rogándole a todos los magos que la carta fuera una fuente de maná. De lo contrario sería su tercer turno descartando algo por exceso. Miró la carta y arrugó el ceño. El bruto caterano no le servía sin pantanos para jugar. Bajó una tierra básica y guardó la recién incorporada criatura. Era evidente que había barajado mal el mazo y que la partida iba a ser más corta que lo habitual. Suspiró. La mesa dio la vuelta y el nuevo turno encontró a Isaac colgando el tablero con apenas 7 puntos de vida y a su compañero Giovanni en un no mejor estado con 5. Al Jara se le habían acabado los daños directos, pero tenía la mesa tan llena de montañas que poco importaba que las criaturas que había bajado recién le hicieran mareadas. El contrincante tomó una carta en el mazo y al fin se le iluminó el rostro. Yo creo que pocas veces había leído un capítulo tan nerd en una novela. Pero es el encanto que tiene este libro. Y además que describe una partida real. Eso sí, los que jugamos Magic sabemos que estás describiendo una partida real. La historia de esta presentación, que me siento muy contento de que tanto Penguin Random House, a través de su sello Suma, y Hugo me hayan invitado a presentar este libro. Yo creo que comienza en el 2017, como en abril del 2017, en la librería Catalonia y de Santa Isabel, competencia. Hay un taller literario súper variopinto. Nos juntábamos los miércoles en la tarde, en la noche, y había la mayoría más jóvenes que yo, pero de todo. Estaba desde el bajista del club, que además de ser bajista del club es guionista, si no lo saben, y habían 2 jóvenes inseparables, Hugo Riquelme y Daniel Leal. Creo que una de las primeras tareas que hicimos fue describir una casa, un galpón. Sí, era la imagen de un galpón y luego venía otra foto de un avión. Era un avión y un niño. Exacto. Y había que tratar de describir la foto del avión, desde la casa, después del niño y el avión, e inventar una historia. Exacto. Mezclándola. Sí. Y ya en ese ejercicio de alquimia de mezclar imágenes, Hugo comenzó a montar, ¿te acordáis? Montaste una historia que tenía que ver con haber vivido en una base militar en el norte. Sí. Y ahí contaste que habías crecido en una base militar en el norte de Chile.
entre Mirage y B26. Y desde entonces la dupla Hugo y Daniel empezó a tener conciertos por aquí y por allá, a veces en dúo, otras veces como banda, otras veces como solista. Y está solista, y Hugo está solista lleva un buen rato sacando libros. Este es un libro, Terror en Cerro Moreno, que tiene aventura, tiene ciencia ficción, tiene terror, pero sobre todo tiene obsesiones juveniles. Yo no sé qué es más importante en este libro, si lo que ocurre en la base de Cerro Moreno y la aparición del chupacabras. Es difícil hablar lo hablamos en la mañana porque de tu libro es muy fácil spoilear. De hecho, en la conversación que tuvimos en el podcasting, terminamos spoileando más de lo necesario. Y de hecho tú contestaste una pregunta spoileándole, te dije no la spoilemos y la spoileaste. Pero da lo mismo, porque me pregunto si en este libro, ¿qué es más importante? ¿Lo fantástico, lo sobrenatural, o cuál es el mejor disco metálico? Porque hay algo súper vivo en este libro, que es esas obsesiones que uno tiene cuando tiene 18, 19 o más para abajo, 16, 15 años, que es ¿cuál es el mejor disco metálico? Y eso tiene que ver con otro punto que anoté sobre este libro, que uno siempre sabe cuál es la mejor obra de un artista, aunque no sea su favorita. No sé, yo tengo claro que Silencio es tal vez la mejor película de Scorsese, pero ni siquiera está en mi top 10. ¿Y a qué voy? ¿Es esta la mejor novela de Hugo Riquelme? Mi corazón está con Old Dubai. También con Oro, porque tiene ballenas espaciales. Pero yo creo que objetivamente esta es tu mejor novela. Esta es la mejor novela de Hugo Riquelme. ¿Por qué es la mejor novela? Porque está muy bien escrita. Hay el uso de sinónimos, de palabras, de verbos. No hay muy poca repetición de palabras. Los diálogos están bien armados. Son diálogos que no son gratuitos, que no son por rellenar. Los diálogos te cuentan personajes. Y sobre todo los diálogos te reflejan quiénes son los personajes, cómo hablan los personajes, dónde viven los personajes, dónde existen los personajes. Pero también es una novela muy arreglada. Porque si bien es una novela que uno puede decir, ya es una novela que tiene una portada de literatura comercial, ¿no? De la mal llamada ficción comercial, que sobre todo para los periodistas culturales les encanta decir, ¿no? Ficción comercial, ficción literaria. Sí, esta es una novela de ficción comercial, pero que tiene una estructura de ficción literaria, en el sentido de que no es una novela cómoda. Es una novela donde cada capítulo va cambiando de puntos de vista y exige al lector. Claro, hay doble espacio y hay unos simbolitos que te dicen aquí estamos cambiando. Pero cada punto de vista que sucede en forma paralela va armando una historia hecha como un puzzle. Y después vamos a conversar un poco, te quiero hacer preguntas al respecto. Pero también es una novela que no le tiene miedo a sus referentes. Es una novela que no le da susto espejear. Porque sí, y lo hablamos el otro día, es Stranger Things, o sea, está Stranger Things en este libro. De hecho, la idea de cosas extrañas, la palabra cosas extrañas se va repitiendo en el libro. Y hay un montón de elementos de Stranger Things. Hay jóvenes, hay primeros amores, hay juegos de rol, hay heavy metal, hay una conspiración gubernamental, hay secretos militares, hay códigos y hay un monstruo. También Stranger Things lo toma de un montón de referentes antes, así que, y lo hace sin pudor, porque lo que tú estás contando es una historia personal. Y aquí voy, porque además la novela, y sobre todo, es súper valiente. Es valiente porque a través de la ficción
Hugo se hace cargo de su peso biográfico, que no es menor. Tú eres hijo de un militar y creciste en una base militar, que es un tema complicado para mí. Y lo haces a través de la literatura, lo haces a través de la ficción. En este libro responde a un montón de cosas. Y tomas riesgos, y tomas un riesgo muy, muy fuerte. Porque en esta novela hay terror sobrenatural, pero también hay terror humano y político, con una escena muy fuerte de horror político. Y que no se siente ajena a la trama de misterio y de criaturas y de secretos de Estado y de la presencia de la NASA. Y es valiente porque además desnuda secretos de la seguridad nacional. Yo creo que a Hugo le va a costar cara esta novela, lo van a empezar a venir a buscar la PACH. No, la PACH, la NASA y los hombres de negro. Y finalmente creo que esta es una observación como lector. He tenido el gusto de leer todas las novelas de Hugo. Yo creo que esta novela es una novela hermana de Viajar, de tu novela sobre el disco Lucifer. Está situado en el mismo mundo, en el mismo universo. Son los mismos personajes, aunque cambien de nombre. ¿Y por qué son tan importante el diálogo que se da entre Terror en Cerro Moreno y la novela Viajar de Lucifer? Porque yo creo que ahí tú construyes un muro en tu literatura, en la cual mantienes las obsesiones que has desarrollado en Old Dubai, en Or, en Tres Balas de la Pampa. Pero acá está Hugo Riquelme. Está el autor narrador, contando cosas que le pasaron y que le importan. Y te lo dije que salió en la conversación en la mañana, que yo sentía que tanto Viajar como Terror del Cerro Moreno son casi primeras novelas, porque aquí se forma el escritor que escribe las novelas de ciencia ficción que publicaste antes. Es como un viaje en el tiempo, sobre una novela que tiene que ver con... ¿Cómo decir? No hay viaje en el tiempo, pero hay un tema del espacio-tiempo, sí, en un detalle que es muy interesante y que a mí me gustó mucho. Porque voy a spoilear un poquitito. Hay un detalle en la novela que ocurre en una base militar secreta, en la cual aparece una máquina que no se explica. Y que a mí tuve toda la novela leyendo porque quería explicar el funcionamiento de esa máquina y finalmente en la mañana me explicó por qué no explicas eso. Y que esa máquina tiene que ver con el espacio y el tiempo. Y esta novela tiene que ver con el espacio y el tiempo, pero con el espacio y el tiempo de Hugo Riquelme, escritor. Sí, hay un poquito de metarrelato ahí. Es mucho metarrelato. Porque de alguna manera esta novela y Viajar de Lucifer son tus Stargate. De aquí sale el Hugo Riquelme, escritor, que vuelve para atrás y escribe las otras novelas. Que aunque son novelas de un escritor que en formación y que se nota en cómo ha evolucionado tu prosa desde tu primer libro a este libro, es un loop. Es la maldición por todo lo que viste en la base. En la base. Y ahora te voy a hacer algunas preguntas. Claro. Señor Riquelme, ¿qué tan real son los hechos reales que aparecen en una novela? Son súper reales. Mira, hay gran cantidad de hechos que los viví en primera persona, ya, de los que están narrados en la novela, sobre todo la trama que tiene que ver con Isaac y parte de la trama que tiene que ver con Jorge y con Gema. Espera, ¿por qué escogiste el nombre Isaac? Ya, tú lo mencionaste hace un poquito, contemporáneamente ambos hechos están, tanto la novela de Lucifer como Terror en Cerro Moreno, no solamente las escribí muy cerca en el tiempo, sino que los hechos que están narrados ocurren muy cerca en el tiempo. De hecho, Terror en Cerro Moreno ocurre en el verano del 2000 y Viajar ocurrió en el verano del 2001, y de verdad ambas novelas ocurrieron.
Y la pareja es la misma. Y la pareja es la misma. La polola es la misma. Exacto. Lo que pasa es que no quise ocupar, en Terror en Cerro Moreno no quise ocupar al personaje con el nombre Hugo Riquelme. O sea, uno puede leer la novela Viajar de Lucibel para saber en qué terminó ese romance. Algo así. Pero el tema es que no quise ocupar los nombres porque dije igual es como un poquito autorreferente tener dos novelas seguidas que ocupen que me ocupen a mí directamente como protagonista. Y además también me permite el cambiar el nombre, tanto de la familia completa de Isaac Rivadavia, la familia Rivadavia, que en realidad es la familia Riquelme, me permite jugar con algunos elementos de la ficción como para poder completar algunos vacíos de los personajes. Por lo mismo es que las cosas que están narradas, todas las cosas que le pasan a Isaac, salvo las grandes escenas de acción, ¿ya? Porque obviamente no soy un héroe de acción, no era un héroe de acción en aquella época, pero las cosas que vive Isaac son cosas que viví. Las cosas que vive el grupo de los 5, que son estos amigos que están jugando cartas Magic ahí en ese momento. Que son reales. Son reales. Y se juntaban a jugar Magic. Y saben que están en la novela además. Y nos juntábamos nosotros a jugar Magic. ¿Qué es lo que pasa? Que en esos años efectivamente yo tenía puros amigos metaleros. Yo era el menor en ese momento, antes de Giovanni, que se incorporó al grupo. Yo era el menor de los amigos metaleros y por lo tanto a los 15 años, además de vivir con esta presión de no ser el poser, ¿cachai? No ser el que se ponía una polera de una banda que no conoce. Era el típico de que, pero dime 5 canciones de esa banda que no te peguen de la polera, ¿cachai? Era también el hecho de que mis amigos, si bien es cierto, tenían 2 o 3 años más que yo los veía muy maduros en el tiempo, ¿cachai? Entonces yo también quería tener como mi dosis de, acá estoy yo, quiero tener también mi espacio en el grupo, mi identidad y reforzar todo eso. Pero el tema de jugar Magic no era bien visto dentro del grupo de los 5, ¿cachai? Era de ñoño, como tú dijiste, era de nerd. Entonces con el Giovanni, que era mi mejor amigo, que el Giovanni es 1 año y medio menor que yo. Que es el más chico de la novela. Más chico de la novela. Y que le pasa una cosa. ¿Qué hay en la novela? Esa es parte de una talla interna y después te voy a contar por qué el Giovanni le hizo lo que le hago con él lo que hago en el libro. Sí, pero no. Sí, las cosas que le pasan a Giovanni tienen un motivo. Pero bueno, con Giovanni nosotros nos arrancamos a la casa del Gárgola. Gárgola es el apodo que tenía un amigo que se llama Cristian González, que era el mayor del grupo de toda la gente de Cerro Moreno. ¿Y el apodo real es Gárgola? El Gárgola, sí, el Gárgola. ¿Y por qué tenía...? No, porque siempre lo veía de noche, ese tipo no salía de día. Era por la Gárgola de los dibujos animados. Era por la Gárgola de los dibujos animados. Y el Gárgola además era, no sé, pues nosotros teníamos entre 15 y 19 años, el Gárgola tenía 22. Y se seguía juntando con cabros chicos, y no estudiaba, y nadie sabía por qué vivía en la base, porque nadie sabía quién eran los papás del Gárgola. Era una presencia muy extraña dentro de la base. Pero él siempre tenía la casa a disposición, y también le gustaban las cartas Magic, escuchaba metal, pero le gustaba más la onda de Marilyn Manson, ¿cachai? Entonces nosotros nos juntábamos en la casa del Gárgola a jugar Magic porque ahí estábamos escondidos. Y el Jara, que era otro amigo, el Jara era más de escuchar cumbia. Sí, bueno, al grupo de los 5 en realidad nos decían también como los metal cumbia sound, porque si no estábamos escuchando metal, estábamos escuchando cumbia. Y nos juntábamos en la casa del Gárgola a jugar Magic, escondidos del resto de los ojos, sobre todo de los ojos de Jorge, que era el hermano mayor de Giovanni. Porque Jorge era el mayor del grupo y el que tenía como el rol de líder. Y él era el que decretaba quién era parte del grupo y quién no, ¿cachai? Entonces tú lo querías estar enojado con Jorge. Por eso está también el juego puesto ahí, porque efectivamente es algo que nosotros vivíamos día a día, y de hecho la novela iba a empezar con ese capítulo. Hasta que en algún momento yo lo leí y dije, esta cuestión está empezando igual que Stranger Things, porque empieza con la partida de rol. Entonces yo dije, a ver, es más potente empezar con el capítulo de las pirámides en La Pampa, que ese era como el 4.º capítulo en el momento en el que yo lo estaba escribiendo. Que también es un misterio que dejas ahí. Que dejo ahí, sí. Y lo dejo ahí porque en realidad, a pesar de que eso que está contado en Pirámide de la Pampa y lo que está contado más adelante en Perro Negro, ocurrió en verdad, yo hasta el día de hoy no sé qué eran esas pirámides de la Pampa, no tengo idea qué eran. Eran unos morritos como del porte de esto más o menos, de tierra, que estaban esparcidos en la Pampa, muy alejados de la población, y que cuando nosotros escarbamos encontramos sacos con ropa. Nunca preguntamos qué era. Obviamente hoy día ya maduro uno dice, tampoco queríamos saber, ¿cachai? Daba mucho miedo conocer la respuesta, ¿cachai? Entonces por eso mismo lo dejé también muy... Está, pero no está dilucidado que hay.
Y ese capítulo al final es el que terminé eligiendo con Daniel para partir con la novela, porque era un capítulo potente. ¿Cachai? Era un capítulo que permitía empezar muchas cosas. Pero se me olvidó la pregunta. No, está bien. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tan real era lo hecho? ¿Qué tan real era lo hecho? Mira, porcentaje? yo te diría que el 80% de la novela pasó tal cual como estaba contado. Y las cosas que no me ocurrieron a mí, le ocurrieron a personas cercanas y muchas cosas también me las contaron personas que hasta el día de hoy están activos en la Fuerza Aérea y que me compartieron fotos de la base, me compartieron fotos de lugares. De hecho, tengo una foto que ocupan los comandos paracaidistas para hacer incursiones y ejercicios en la base, que está sectorizada. Entonces yo por eso la base está descrita de la manera en cómo está descrita, porque con esta foto yo iba situando la acción dentro de la base. Por eso me acordaba del orden de los pabellones, de dónde estaban los basureros, de cuánta distancia había entre un lugar y otro, porque tuve acceso a esta información, ¿cachai? Y esa data es 100% real. Hay un 20% de ficción que sobre todo tiene que ver con escenas de acción, con cosas que pasan, que uno mira y dice, obviamente no chocaste en un bus, ¿cachai? Pero algo que yo le comentaba a Daniel Olave, mi editor, que está acá presente, que yo le comentaba que una de las cosas más graciosas para mí, por lo menos como escritor, iba a ser cuando la gente lo empezara a leer, es que la gente intenta adivinar qué cosas pasaron y qué no, porque yo estoy seguro de que las cosas que creen que son inventos son las que realmente ocurrieron. Porque de verdad que hay cosas muy raras que vivimos en Cerro Moreno en aquellos años. Esto es verano del 2000. Y que tal como está descrito en un capítulo de Margarita es el personaje inspirado en mi madre, la gente en la ciudad no tiene idea qué cosas pasan adentro de ese perímetro. Y vives con eso al lado y tú no sabes lo que hay adentro. No sabes cómo es la vida cotidiana, no sabes cómo son las cosas al interior de una base militar, y para nosotros era lo normal. Lo conversamos en la mañana en el emisor podcast cuando tú me preguntaste cómo fue crecer en un lugar así. Sí, es que no te adelantes, porque hay una de las cosas que, más allá de... A mí me encantan estos temas, y después vamos a ver los temas sobrenaturales del libro. Una de las cosas que más me gustó de la novela es la descripción de tu adolescencia, porque es algo muy freak crecer y vivir en una base militar. Básicamente tú viviste tu adolescencia en un lugar como, no sé, donde vivía el mayor Nelson en Mi Bella Genio, Sí. o las películas de la Guerra Fría que uno veía, por ejemplo, en la base Edwards, que los pilotos de los B-52 tenían a sus familias ahí en medio del desierto. Y eran casas donde además estaba el mismo colegio, todos se conocían, estaba lleno de militares, estaba lleno de aviones. Es como es súper primer mundista. Sí. Donde viviste, vivías en un... Y hay una frase que me llama que está en los primeros capítulos, que no había delincuencia, no existía el miedo, no te podía pasar nada en la calle. No lo conocía. Bueno, yo lo conocía porque yo viví, yo tuve 2 intervalos en Cerro Moreno, entre el 87 y el 91, y luego viví desde el 91 hasta el 98 en Antofagasta, y mediados del 98, final del 98, hasta el 2001 volví a Cerro Moreno. Entonces, yo sí sabía lo que era vivir en una ciudad, sí sabía lo que era vivir en una población. En Antofagasta yo vivía cerca de la Feria de las Pulgas, que no era un bar, era como vivir, no sé, cerca de Franklin, claro, por ahí, cerca del Persa Biobío, ¿cachai? Era muy en esa onda, muy de barrio, pero también tenía mucha... tenía delincuencia, veía ahí drogadicción, ¿cachai? Y en Cerro Moreno eso no existía. Entonces cuando yo volví en mi segunda etapa a Cerro Moreno me di cuenta que todos mis amigos vivían en una burbuja en donde se creían los malos malotes, pero que yo sabía que cuando les tocara ir a estudiar a la ciudad se iban a encontrar con una cuestión que muchos amigos de Cerro Moreno no superaban, que era el salir de la burbuja de Cerro Moreno para vivir en la ciudad donde ya no eres el pez más grande del estanque, ¿cachai? Y efectivamente tenía esto de que para nosotros nunca fue raro vivir entre medio de los aviones, por ejemplo. Vivir con personal militar haciendo guardia, armados, ¿cachai? Nunca fue raro ver uniformes para nosotros, porque era la cotidiana. O sea, tú viviste en una novela de Stephen King. Yo viví en una novela de Stephen King. Y además, hace poco le estuve comentando a mi papá, nosotros en algún momento... A ver, Cerro Moreno funciona muy parecido a las oficinas salitreras. ¿Ya? Es un pueblo que tiene
en un sector la población de oficiales, que podríamos decir que son como la gerencia y la administración de una oficina salitrera, y hacia otro sector está la población de suboficiales, los clases, ¿ya? Que es como los obreros de la oficina salitrera. Y no se mezclan estos mundos. Los que hacen la pega. Y este mundo se mezcla solamente el día domingo en la iglesia, en donde el curita sentaba a la derecha a todos los oficiales y a la izquierda a todos los oficiales. No se mezclaban ni siquiera en la iglesia, ¿cachai? Entonces, nosotros sí teníamos estos recuerdos en donde de pronto nos juntábamos con hijos de oficiales, y yo mis amigos de la hija del coronel Valenzuela. Coronel es la segunda autoridad dentro de la base, viene debajito del general. General hay uno, coronel hay uno, y de los otros oficiales ya se va abriendo como largo. Y en la base, en Cerro Moreno, hay un general. Hay un general, que es el general de brigada, la quinta brigada aérea, y luego está el coronel, que es el que lo secunda, que el coronel aparece en la novela. Y yo mis amigos de la hija del coronel, y la hija del coronel, de hecho, yo pololeé con la hija de un capitán. Y la hija del coronel nos invitaba a mí y a mis amigos, a los 5, a la casa a hacer carretes, ¿cachai? Y nosotros de pronto estábamos carreteando y estábamos en la pieza del coronel y nos metíamos al closet y le sacábamos la tenida de gala y nos poníamos el uniforme, ¿cachai? Y bueno, no nos sacábamos fotos, que en esa época no teníamos acceso a cámaras, pero tú de pronto, hoy día te decís como que bueno, estábamos saltando arriba de la cama de un coronel con el uniforme del coronel puesto, ¿cachai? Es como rarísimo, pero para nosotros era un domingo en la noche, ¿cachai? Era normal. Entonces efectivamente, cuando yo me empecé a dar cuenta que lo que yo viví en la adolescencia no era lo normal para el resto de la gente, para el resto de la población, dije, acá hay historias, ¿cachai? Acá hay cosas que contar y que se pueden mostrar, formas de vida que son súper desconocidas para los demás. Por eso para mí Cerro Moreno era súper importante que fuese el lugar en donde ocurrieran todas estas aventuras, más allá de hablar de Antofagasta, más allá de hablar de Mejillones, sí, porque esta es una novela sobre Cerro Moreno. No hay Antofagasta. Sí, aparece en un par de capítulos, pero no es lo importante de la ciudad de Antofagasta. Sobre contar esa historia, hay algo que empieza en Cerro Moreno y termina en viajar en el libro de Lucibel, tomando en cuenta que Isaac y Daniel es el mismo personaje. Isaac y Hugo. Y Hugo, perdón. Sí. Por Daniel. Isaac en algún momento comienza a contar, a escribir lo que le pasa. Sí. Y Hugo está escribiendo. Sí. Y esa decisión es real. Esa decisión es real, y esa decisión es porque a los 15 años, que es la edad que yo tengo, o sea que Isaac tiene en Terror en Cerro Moreno, es la edad en que yo empecé a tomarme en serio la escritura. Es la edad en la que yo dejé de jugar a que escribía y dije voy a empezar a contar historias. Entonces por eso también era importante poner ese metarrelato dentro de la ficción, poner a este personaje que decide, dado cosas que ve, explorar algo que venía siendo un hobby, y que de hecho en el mismo personaje se lo toma muy en serio. Yo me he hecho como un par de tallas en el libro en donde digo que no soy muy bueno, ¿cachai? Cuando hay un momento en donde se le pregunta, oye, ¿tú que escribí historias, cómo resolverías esto ahora? Y caería un meteorito y se pasaría todo, o sea, ¿cachai? Es como, claro, porque en esa época las historias que uno hacía no eran muy pensadas, ¿cachai? Sino que eran más que nada cosas en donde ocurrían cosas. Oye, y sobre la decisión de escribir Terror en Cerro Moreno, porque los que te conocemos siempre escuchamos esta historia, o sea, siempre como que contabas esta historia. En las presentaciones de tus otros libros aparecía el tema, sí, esta historia. Y estaba apareciendo como piececitas de Lego desde hace varios años, desde antes de la pandemia incluso. Y siempre decías, algún día voy a contar esto, sí, algún día voy a contar esto. O te decíamos, vas a contar esto algún día, deberías contar esto. Colegas, escritores, amigos tuyos te lo decían, tenés que contar esto. ¿Cómo fue la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya, llegó el momento y voy a contar esta historia personal, esta historia biográfica, en la cual, porque la vida tiene más vueltas que una oreja, están todos los elementos que te interesan. Sí. Hay aliens, supuestos aliens, hay conspiraciones, hay misterio, hay aventura, hay desierto. Sí. Yo tengo bueno,
Obviamente ahora haciendo retrospectiva es un poco más fácil. En el momento uno como que no lo está viendo, pero haciendo retrospectiva es un poco más fácil de identificar. Y yo tengo la sensación de que todo lo que hice antes, que tú mismo lo mencionabas, y esto es muy distinto a lo que tú venías haciendo antes, como que aquí parte el escritor que escribió las otras cosas, tiene mucho de verdad. O sea, yo siento de que si no hubiese escrito Tres balas en la Pampa, no hubiese llegado a relacionarme tanto con el ambiente, con el ambiente pampino. Si no hubiese escrito Pastores de Or, no hubiese tenido las herramientas para poder manejar tantos personajes en una trama. Si no hubiese hecho el Dubai, no hubiese tenido las herramientas para crear una escaleta capaz de manejar una trama compleja en la forma de seguir la acción, ¿cachai? Entonces al final como que de alguna forma todo lo que hice fue preparándome el camino para esto. Y solamente me faltaba atreverme. Y yo me acuerdo que nosotros, tú y yo, intercambiamos en Twitter un par de comentarios en donde tú tuiteaste algo, yo te contesté, o el Cerro Moreno, Sí. y tú me contestaste de vuelta, esa es la historia que tenéis que escribir. Y cuando yo leí eso quedé así como que, a ver, ¿y por qué le estoy haciendo tanto el quite a esta historia? Y luego de eso, coincidentemente, me llegó un correo de Daniel en donde encontramos el espacio para conversar acerca de proyectos futuros. Y yo, cuando llegué a donde Daniel en la oficina a conversar de esta protonovela en ese momento, yo recién había empezado a delinear los personajes. Tenía la idea principal, pero no me había sentado a escribir nada. ¿Ya? Ni la escaleta, ni nada. ¿Sí? Pero tenía más o menos, ya sé lo que quiero contar, sé cómo contarlo y sé con quiénes contarlo. Entonces yo le comenté, le dije a Daniel, tengo esta idea con esto. Y fue como que encontramos justamente que este es el proyecto en el que tenemos que trabajar, ¿cachai? Así que yo me puse las pilas, me demoré un par de meses, 2 meses en armar la escaleta, porque necesitaba tener una guía de qué es lo que iba a escribir, que lo aprendí en un taller contigo, el de taller del 2017 creo que fue, Sí. o uno después. Y al final como que todo lo que había hecho antes me trajo a contar esta historia, ¿cachai? Como que me di cuenta de que ya no tenía más excusa. O sea, ya hice esto, puedo manejar los elementos que necesito poner dentro de este plato de comida que es Terror del Cerro Moreno y hay que sentarse a cocinar, ¿no? Y le voy a preguntar ahora a Daniel, al editor, la voz del editor. ¿Qué encontraste en esta propuesta que dijiste, acá hay una novela? Para complementar lo que está contando Hugo, no sé si para la gente es interesante, a veces hay gente que sí que pregunta cómo se hacen estas cosas, ¿no? Sé como, nombré que está curiosamente Marcela Escobar, que era otra editora que trabajaba conmigo en esa época, en otro sello también había estado como cachando a Hugo, ¿cachai? Uno está mirando siempre a quienes están escribiendo qué cosas. Nosotros trabajamos en sellos de ficción comercial, entonces yo hace tiempo que estaba buscando autores, siempre estoy buscando autores que hagan género, que es difícil, hay muchos en Chile y la mayoría hace ciencia ficción y terror, que son los géneros que menos se venden en Chile. O sea, hay más escritores que lectores, decimos siempre como una broma interna, como editorial. Hay mucha gente interesada, pero en rigor, deben saber también los que lo escriben, el público no tiene la fuerza que tiene otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde hay 50.000 autores. Se suele decir que en Chile no hay lectores de ciencia ficción, hay lectores de Sanderson, de Frank Herbert. Son súper puntuales. No Todo el mundo dice, pero ¿cómo se Stephen King arrasa? Solo Stephen King. Claro, hay lectores de StephenKing y de María Enrique, no hay lectores de Exacto. Nicole, ¿verdad? Y hay 20.000 Triste, otros autores, muy buenos escritores del género, incluso fuera, que aquí no funcionan. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es estar buscando siempre gente que tenga una mirada, que tenga una narrativa. Había hecho varias novelas ya de género, Hugo, y sentíamos que algo como que le faltaba todavía dar un paso, ¿no? Como coincidió que comentando, a mí me interesaba lo que estaba haciendo y a Marcela también, entonces lo llamamos y tú me escribiste en algún momento, me querías reeditar una novela anterior. Y nosotros no somos amigos de reeditar cosas antiguas, así como olvídate lo que ya hiciste, o sea, aquí nosotros o sea, igual es una editorial grande que está buscando libros nuevos y autores nuevos, nos vamos a republicar algo, o sea, como ¿qué tienes de nuevo para ofrecer? Imagino que cuando fuiste a la reunión y hay como con hartas cartas, así como, aquí tengo que salir con algo, ¿cachai? Como, ¿qué les digo? Claro, tengo que llevar hartas cartas debajo de la manga. Y claro, nos interesaba algo que tuviera, si bien tuviera elementos de género, tuviera algo que ver con el aquí, con el ahora, con la realidad. Creemos que de alguna manera la gente siempre va a enganchar más con historias que se pueda reconocer, ¿no? Y es más fácil conocerse con una historia
contemporáneos que ocurren en Chile, en un lugar reconocible, aunque tenga personajes como el Chupacabra, que el espacio, por decirlo así, que tenga estos elementos de aventura pampina. Nos interesaba el elemento, como tres balas en la pampa, ¿no? En un momento Marcela te había dicho, pucha, si me traía una histórica, más histórica que western, que esté como buscando eso que se supone, porque uno como editor siempre anda, que lo que creo, que supone que al público lector le interesa más y que se ve en los libros que funcionan, con cierta novela histórica que en general tiene muchos lectores en Chile o ha tenido lectores. Entonces, algo que tuviera ese cruce entre un lugar reconocible de Chile, que tuviera estos elementos de género, pero que también tuviera una historia fácil de identificar. Yo creo que todas estas historias coming of age, ¿no? O sea, claro, es como uno, incluso internamente, es más fácil venderla al resto del equipo editorial y decirle, mira, encontramos un Stranger Things chileno, pero si fuera Stranger Things chileno, a mí no me interesa, ¿te fijas? Pero de hecho tiene más cosas de cuenta conmigo, pero también Sí, como lo tiene Stranger Things. O sea, es una historia de coming of age, de fin de la inocencia, en un contexto de hijos de militares chilenos, una base. O sea, es bastante llamativa la historia y tenía muchos elementos atractivos que si era capaz Hugo de manejarlos bien, podía funcionar. Y como ya tenía la experiencia suficiente de varias novelas a ver, le dijimos, démosle. Y fue como un compromiso en verde, en el sentido de necesitamos ver, tampoco te podemos contratar sin haber leído, pero fue como nos interesa este proyecto, escríbelo y a ver qué. Y creo que con. Sí, me acuerdo que tú me dijiste los 3 primeros capítulos y cuando yo los terminé dije, no va a quedar claro. Así que le agregué 2 capítulos más, porque dije, necesito llegar al momento en donde se quiebra la historia cotidiana y empezamos a meternos en este mundo más. Y ahí ya teníamos la novela, aunque no estaba completa, dijimos, bueno. Y tú me contaste que la habías vendido como estos Stranger Things. Es como si los expedientes secretos X hubiesen conocido a Stranger Things y tienen un hijo en Antofagasta. ¿Sí? Esa es el plot del. Es una buena frase de venta. De verdad yo tenía muchas ganas de contarla y obviamente tal como lo dice Daniel, o sea, yo cuando me fui a esa reunión, mi cabeza era tengo que salir de acá con algo. ¿Qué es lo que se va a llevar ese algo? No lo sé. Y esta idea, como lo habíamos conversado, lo tenía presente, de que tú me dijiste, esta es la que tenéis que escribir, yo dije, es el momento, ¿cachai? Entonces, como que tiré 4 ideas primero y caché que no aprendieron mucho y tiré la última y fue como ya. Esta sí como que parece que tiene el power. Y venía con el envión de trabajar esta voz más adolescente porque estaba empezando a escribir la de viajar. Entonces venía con el envión de la voz. Que era importante para mí que los personajes fuesen adolescentes porque efectivamente algo que dice Daniel es real. Para mí era muy importante también que estuviese presente este elemento de la pérdida de la inocencia. De estos niños que ven a sus padres como héroes y de pronto se empiezan a dar cuenta que los papás héroes no son tan héroes. ¿Cachai? Y que hay muchos pactos de silencio. Y que las familias están marcadas por pactos de silencio. ¿Cachai? Entonces era como súper importante también mostrar eso porque a nosotros nos pasó. Creo que te lo comenté off the record hoy día. Que hay un elemento en particular de la novela, que es una escena en un bus, que ocurrió tal, a excepción de un pequeño detalle, ocurrió tal cual como nos pasó después de estos eventos, en donde nosotros íbamos todos como pensando y lo que vimos era un caballo de verdad, que nosotros nos hicieron creer que lo que habíamos visto era un caballo, que nosotros habíamos perseguido un caballo. A luz de día, 3 de la tarde... un caballo dentro de la base de Cerro Moreno, un caballo en Antofagasta era muy raro, pero nos quisieron hacer creer que lo que nosotros perseguimos aquel día era un caballo. Y nosotros nos fuimos todo el rato en el bus que iba desde Cerro Moreno hasta la ciudad de Antofagasta, que nos llevaba a los colegios en los que estudiábamos, pensando en que ¿y era un caballo? Porque yo no me acuerdo de que era un caballo. Entonces después nosotros mismos también con la necesidad de meternos en lo cotidiano, nos empezamos como a convencer de que sí, pues a lo mejor sí era, porque no faltó el que dijo... Es que en realidad yo iba corriendo y no me fijé mucho, ¿cachai? Pucha, es que cuando se empezó a devolver me asusté y salí arrancando, porque de verdad esta cuestión fue como las de Benny Hill, nosotros salimos corriendo atrás de esta cuestión y en algún momento yo no alcancé a llegar hasta la vanguardia de que iba persiguiendo, pero de pronto cacho que se vienen todos devolviendo y me dicen, corre, corre, y yo veo que esta cuestión se viene persiguiéndonos a nosotros. ¿Cachai? Entonces era como que yo me di vuelta y corrí y arranqué y dije,
tengo que, y es como, y ahí uno entiende también al personaje de Charlize Theron en Prometeo, cuando corre en línea recta en vez de correr en diagonal. Uno no, cuando está asustado no piensa lógicamente, o sea, en mi cabeza esta cuestión me iba persiguiendo y si hubiese sido un caballo me pasa por encima, pero yo no iba pensando en que si zigzagueo no me va a alcanzar, no, yo corrí nomás, derecho. La cuestión me podría haber pasado como un tren por arriba, pero en ese momento no estaba razonando. Oye, lo dije antes de las preguntas, que esta novela tiene horror sobrenatural, pero también tiene horror político. Y esta es la pregunta como compleja, ¿no? Y la escena de horror político no tiene nada de sutil. No. Es muy física. Sí. ¿Cómo un hijo de militar se hace cargo del horror militar? Es complicado. Yo de hecho te lo comenté también en la mañana. Yo durante muchos años, cuando decidí dedicarme a escribir, durante muchos años tuve miedo de decir que yo era hijo de militar. Por el entorno, por lo que se estaba viviendo como país también, me daba un poquito de, no sé si vergüenza es la palabra, pero como que tenía resquemor de decir, pucha, sí, yo crecí en una base militar, mi papá estuvo activo durante tal y tal años, ¿cachai? Y además crecí, y esto es como lo más duro que también te lo comenté, que a mí me marcó mucho una charla que tuvo acá mismo en la Lina Meruane, cuando ella dice, fue doloroso darme cuenta que yo fui feliz en un lugar en donde la gente no estaba siendo feliz. Y a mí me pasó mucho eso, yo en Cerro Moreno fui muy feliz, y descubrir años después, porque esto no se habla en el interno de la familia militar, yo descubrí mucho tiempo después que Cerro Moreno fue un centro de tortura, fue un centro de exterminio. Y en los testimonios de los informes de torturados o de los juicios por los crímenes de lesa humanidad, aparecen nombres de gente que yo conozco. O sea, que muchos de ellos hicieron carrera en Cerro Moreno, que fueron jefes de mis papás. ¿Cachai? Entonces eso es tremendamente complejo, pero a la vez es necesario, yo siento, sacar la voz y decirlo. ¿Cachai? Porque, chuta, uno no elige en qué familia crece, uno no elige en qué lugar crece, uno simplemente se tiene que hacer cargo de sus acciones. Y yo decidí que, si bien es cierto, en mi familia, en mi entorno, mis amigos, y hasta el día de hoy muchos amigos de mi infancia no hablan del tema, porque yo me imagino que es más fácil no hablarlo. Yo dije, no, pues esto hay que mencionarlo. Cerro Moreno fue un centro de exterminio. Cerro Moreno tiene lugares en donde se torturó gente. Tiene presos por crímenes de lesa humanidad. ¿Cachai? Y no pasa nada con decirlo. ¿Cachai? Al contrario, yo siento de que es importante también visibilizarlo. Y para mí fue tremendamente importante ser riguroso con el testimonio leído, porque yo leí los informes, son 152 páginas más o menos que hay acerca de Cerro Moreno, de estos temas de tortura, desde personas civiles hasta funcionarios de la Fuerza Aérea, porque también hay funcionarios, hay militares que fueron torturados porque le decidieron hacerle respetar su juramento a la Constitución y no participar del golpe de Estado. Y los detuvieron en el mismo casino mientras estaban almorzando sus propios colegas, o los jefes de sus colegas los detuvieron y los encarcelaron, los torturaron y muchos de ellos los mataron. El mismo papá de Michelle Bachelet, o sea, Bachelet vivió en Cerro Moreno, estudió en la escuela de Cerro Moreno. ¿En tu misma escuela? En la misma escuela donde yo estudié, sí. Y esto ocurrió, ¿cachai? Entonces yo siento de que de alguna forma hay que hacerse cargo de eso. Es parte de la identidad del país, no sacamos nada con meter la cabeza debajo de la... Y yo siento también que a las instituciones le hace bien reconocer ciertas cosas, etapas de su vida, porque de esa manera también vamos transparentando lo que somos, ¿cachai? Y lo otro que yo decidí poner dentro de esto son cosas que vi. A ver, yo cuando tenía 11 años, mi papá participó de la última campaña. Campaña se le llama a los cursos aeromilitares, que son cuando tú tomas personal civil que sale o directamente del servicio militar o llega del mundo civil a la milicia para poder hacer carrera dentro de la institución sin pasar por la escuela de especialidades. Y mi papá, que trabajaba en el Grupo 21, que fue instructor militar, formaba a estos aspirantes a soldados profesionales. La mayoría de día apostado en el Grupo 41 allá en la base. Y a mí me llevó, cuando a él le tocó su última campaña, me llevó a vivirla. Fue un verano, estuvimos en la isla Santa María, en Antofagasta, en la Santa María, detrás de También hay una isla Santa María, sí.
Y allá nosotros acampamos y yo vi cómo los instruían. Y me acuerdo de un día en particular en donde mi papá me dijo, hoy día no nos vas a acompañar porque hoy día vamos a hacer Charlie Papa. Y yo quedé así como que, ¿qué es Charlie Papa? Y le pregunté al cocinero de campaña y me dijo, ah, no, Charlie Papa es un campo prisionero y bla, bla. Y yo así como que, ay, ¿cómo vamos a hacer Charlie Papa? Entonces yo lo único que quería ese día era no quedarme dormido para que me llevaran a ver qué onda era el Charlie Papa. Pues. Y justamente fue después de un aporreo gigante que le hicieron a los aspirantes, ¿cachai? En donde después los subieron al camión y ya váyanse a descansar a su campamento. Y los comandos que andaban con el grupo emboscaron el camión, los bajaron a todos, los tomaron prisioneros y se los llevaron a un campo prisionero y recrearon todas estas cosas que después yo leí en el libro. Pero tú no lo viste. No me dejaron ver todo. Mi papá me dijo en un momento, ya bueno, para la casa. O sea, ándate a la carpa. ¿Tenía cuánto? Yo tenía 11 años. Era chico. Era chico, sí. Y entonces dije, chuta, estas cuestiones... Ah, y bueno, después tengo otros comentarios en donde estas cuestiones se siguen ocupando para entrar en el militar. ¿Cachai? Entonces yo dije, chuta, hablémoslo. ¿Cachai? Si se siguen enterando. Tengo un amigo que creció conmigo, ahora fue mi vecino en Cerro Moreno, desde los 2 años. Que hoy día es comando, y él me contaba que para poder ganarse la piocha de comando le quitaron los documentos, lo dejaron vestido de civil y lo tiraron por arriba de los perímetros a la base y le dijeron adéntrate lo más que te podáis hasta que te pillen, y cuando te pillen no puedes revelar quién eres ni nada. Y el tipo deambuló en la madrugada por la base sin documentos, nada, hasta que lo detuvieron y se lo llevaron al lugar en donde se mantiene a la gente detenida en la base y le sacaron la cresta. Y lo peor es que la gente que le estaba sacando la cresta, él los conocía, eran papás de nuestros amigos. ¿Cachai? Y le sacaron la cresta porque era un intruso dentro de la base, hasta que finalmente llegó el oficial, el comando a cargo, y les dijo, ya, este cabrón es mío, es de mi curso, acá están los documentos, acá está su tifa, ¿cachai? La tifa es la tarjeta de identificación de las Fuerzas Armadas. Basta. Y este amigo me dijo, bueno, y yo miré al suboficial que me estaba sacando la cresta y le dije, tío, no se acuerda de mí. ¿Cachai? Soy el hijo del tanto. Chuta, bueno, no te conocí. ¿Cachai? Y le habían sacado la cresta, pues, ¿cachai? Nada de que no le estaban sacando la cresta, porque se había metido dentro de una base militar y todo el tema. Entonces, al final, tú, ¿cachai? Que son prácticas que se mantienen hasta el día de hoy. Entonces, si se mantienen hasta el día de hoy, ¿por qué no hablar de ello? Ya, ahora vamos a irnos a ir cerrando para que después dejar abierto lo que quieran preguntar. El terror de Cerro Moreno te hace cargo de de varios misterios, pero hay dos misterios conspiranoicos chilenos del norte que se repiten y que aparecen de repente. Uno, lo que pasó con el chupacabra en el año 2000 en Antofagasta, que hoy día uno lo mira como un chiste, como una broma, pero tú fuiste al chupacabra. Y no solo yo. O sea, mis amigos. O sea, tú puedes decir, el chupacabra existe. No sé qué es. Pero existe. Existe, sí. Y el otro es la famosa base secreta de Cerro La Bandera, Cerro La Bandera, que sí. le llaman el Área 51, Sí. y que es muy importante en el libro. Sí. Yo sé, obviamente la leyenda de Chupacabras es una leyenda que nace del folclore y que tiene cierto uso político, que tú mismo lo comentaste en algún momento, cada vez que hay un gobierno en crisis o aparece el Chupacabras o hay un conflicto en particular para desviar la atención. Pero yo no sabría decirte si es que el Chupacabras efectivamente es un animal críptido, que se alimenta. Nosotros vimos algo. Y vimos algo que empezamos que era un animal, era una criatura, era algo físico. Y la vimos 2 veces, una de noche y una de día. Que es como se describe en el libro. Es tal como se describe en el libro, que es como un orangután con crestas. Pero si van a leer el libro. Sí, pero no importa. Ya no. Sí, claro, ya no. ¿Cachai? Pero lo que sí no te puedo decir es que yo no sé a qué responde, no sé qué es, no sé por qué está. Yo tengo mis teorías, de que en algún momento también las conversamos, porque efectivamente, mientras estaban ocurriendo en las noticias todo este tema del chupacabra y salían los ataques en Toconce, en Calama, en Mejillones, etc., nosotros en la base vimos llegar los aviones de la NASA y eran poco sutiles los sujetos porque cumplen el estereotipo del científico, andaban con batas blancas.
¿Cachai? O sea, no es que los tipos estaban intentando pasar piola. ¿Y cómo los vimos? Porque en aquellos años uno podía deambular por la base. Ya veo una vecina de infancia de Cerro Moreno y nosotros podíamos ir a la base. De hecho, la Pascua del Aviador se celebraba en los grupos militares y nosotros los podíamos recorrer libremente. Y como tú eres el hijo de tal persona, nadie te echaba si te veían ahí. Nosotros íbamos a operaciones base que estaba al lado de la comandancia, que es como una suerte de aeródromo en donde llegan valga la redundancia, los vuelos de operación estrictamente militares, ahí no hay civiles. Y nosotros íbamos para allá cada vez que habían salitres, ejercicios militares o lo que sea. Salitre es como un ejercicio militar conjunto donde participan fuerzas aéreas de muchos lados del mundo. Y nosotros íbamos allá a cambiar parches con los pilotos de guerra estadounidenses y les pasábamos de pronto, le sacábamos a los trajes del papá los grados, ¿cachai? Y le cambiamos y los grados son un parche súper rasca, es muy feo, la verdad que... Y los gringos nos pasaban unos parches bordados increíbles con sus misiones, ¿cachai? O si no, agarrábamos en ese tiempo los billetes de 500 pesos y los tipos nos pasaban $100 por el billete de 500 pesos, ¿cachai? Y nosotros teníamos como un hobby en donde nos juntábamos con 3 amigos, que son los 2 hermanos San Martín y el Jorge Muñoz, y nos íbamos a meter allá y hacíamos todo este tema. Entonces, en una de esas instancias nosotros vimos llegar los aviones de la NASA, que eran muy poco sutiles, 12-130, el famoso Hércules que aparece siempre en las noticias cuando hay que llevar ayuda a algún lugar que esté en problemas. Este avión de carga gigante con hélice, que mete un ruido pero escandaloso, no pasa piola, y los vimos llegar y eran blancos, y en la cola, que es una cola enorme, escrito con rojo NASA, ¿cachai? O sea, no estaban intentando pasar piola. Y nosotros los vimos deambular, y los vimos por allá, y cuando fuimos yo en ese tiempo mi papá ya no estaba trabajando en el grupo 21, yo ahí como que jugué un poco con los tiempos para que me calcen con pero cuando nosotros íbamos a meternos en el grupo 21 no nos dejaban entrar a cierto lugar porque los hangares del fondo, los que están más cerca del aeropuerto, estaban siendo ocupados por estas personas, ¿cachai? Y tú veías ahí a los militares, a la guardia con el carrancho. El carrancho es un carro que es una camioneta Chevrolet Duke con un foco arriba, que es con la que te vigilaban el perímetro, y nosotros teníamos como hobby molestar al carrancho y que nos persiguiera. Pampa, base militar, pre-internet, no teníamos nada que hacer. Entonces nos entreteníamos en eso. Y nosotros veíamos cuando arrancaba el carrancho por la base, porque en las radios como que, bueno, algo anda en el perímetro y partían para allá, y salían las patrullas militares y los centinelas que estaban apostados en las cagados de miedo, ¿cachai? Porque algo andaba deambulando por la base. Y yo me acuerdo de la noticia cuando llegué un día del colegio y mi mamá me dijo, lo atraparon, ¿cachai? Y me dijo, y atraparon a una cría y a un ejemplar adulto, y nosotros así como, oh, lo atraparon al fin. Y después de esa noticia, desapareció, fueron los aviones, ¿cachai? Desapareció y volvió la tranquilidad a la base y aquí no ha pasado nada, ¿cachai? Y eso ocurrió. Entonces fue como, ¿qué tanto hay de mito y qué tanto ocurrió? O sea, a nosotros nos dijeron que estos eran experimentos que se estaban haciendo para pruebas de supervivencia para posibles misiones a Marte, ¿ya? Y que el experimento se salió de madre en el sentido de que nunca se esperó que llegara a zonas pobladas. Era, suéltenlo en el desierto y veamos qué tanto tiempo sobrevive. Y nunca se esperó que llegaran a zonas pobladas. Y ahí cuando llegan a zonas pobladas y empiezan a salir en las noticias, de hecho nosotros lo vimos caer, nosotros estábamos jugando en el economato y vimos pasar, esta imagen que está acá es perfecta. Eso mismo es lo que vimos nosotros desde el cielo pasar, y cayó detrás del cerro Batea, que es el cerro donde están las radios, las antenas, perdón, de la base, y sabemos que cayó porque vimos los destellos. En la madrugada, con mis amigos estábamos jugando, no teníamos que estar en la casa, pero nosotros estábamos en realidad conversando en el economato, que es como el supermercado de la base, era como el supermercado de la base. Entonces, claro, a nosotros siempre se nos dijo, no, si esto pudo haber sido un experimento que se salió de madre, etcétera, etcétera. No lo sé. Ya, soy súper sincero con decir que no lo sé, porque en estas cosas confidenciales siempre es más, para las instituciones es más fácil que salir a desmentirlas, es más fácil dejar que la opinión pública las ridiculice. ¿Ya? Lo mismo pasa con el tema de la base. La base secreta del Cerro La Bandera es algo tan inverosímil. Pero tu papá te dijo, aquí está. Exacto, yo me acuerdo que... a ver, yo ya estaba viejo, yo ya trabajaba en minería y mi papá se fue a comprar un auto en Iquique. Entonces nosotros nos fuimos en avión y nos devolvimos en auto. Cuando íbamos pasando por la desembocadura del río Loa, que es justo la que marca la frontera entre la región, en ese tiempo la primera región y la segunda región, Tarapacá y Antofagasta,
nosotros pasamos por ahí y mi papá me dijo, mira, de aquí para adentro está la base. Y yo miré y traté de mirar, obviamente, pero claro, tuve puro cerro. Pero me dijo, mi papá, de aquí para adentro está la base. Y él me contó, no, a mí me tocó ir a dejar en un camión cosas a la base y efectivamente es una base que está dentro de una montaña, hay un portalón que se abre, hay aviones operando ahí, hay edificios adentro, hay personal trabajando, ¿cachai? Y no es una base que date de la dictadura, es una base antigua, como de los años 50, ¿cachai? Es muy, muy antigua. Y es la base que genera todas estas historias de avistamientos que cuentan los camioneros cuando andan en el norte o los pilotos comerciales de que hoy estoy viendo luces, este portalón que se abre se cierra, ¿cachai? Y efectivamente, si tú conversas con gente que trabaja en la Fuerza Aérea o que trabajó en la Fuerza Aérea, me pasó con un amigo que me escribió y dijo, oye, le pregunté a mi papá por la base y me dijo que era puro cuento. Claro, porque no todo el mundo sabe que esa base existe, ¿cachai? Porque es una base de operación secreta, ¿ya? Claro, da para especular, es el Área 51, hay extraterrestres, hasta donde yo sé, y todos los testimonios que tengo de gente que está activa o gente que está ya retirada de la Fuerza Aérea, incluido el testimonio de mi papá, no hay nada fuera de nuestro mundo en esa base. ¿Ya? Todo lo que hay ahí es parte de este mundo. Pero ya el solo hecho de pensar de que una instalación de este estilo existe en este país confirma el título del libro, ¿cachai? O sea, ¿qué más terrorífico que una institución que se supone que está para defenderte te oculta cosas? De hecho, cuando aparece ese lugar, hay una frase que termina un capítulo y te deja como pegado y dice, da lo mismo, nadie te va a creer. Y esa frase se la dijeron a mi papá. Sí. Mi papá cuando llegó con el camión y se bajó y le dijeron, ¿y ahora qué hago? Y le dijeron, anda a conocer la base. Pero ¿cómo? Anda, si total lo que vaya acá nadie te va a creer. Y es como que a ese nivel es que en realidad tú cuando tienes ese nivel de inverosimilitud en un relato, ¿para qué vaya a ocultar las cosas? ¿Para qué vaya a salir todos los días en la tele a desmentir oficialmente? No hay avistamientos de ovnis en Chile. ¿Para qué? Si lo único que haces cuando dices eso es concentrar la atención. Mejor deja que se ridiculice. ¿Cachai? Sí, es más fácil manejar un secreto de este calibre, ¿cachai? Con eso. Claro, y operáis los aviones con las luces para todo full, salen del desierto y la gente va, ve ovnis. Exacto, no ve el avión. No ve el avión. Pero sí, pasa mucho eso. Entonces, tú me acuerdo que cuando tú publicaste el libro Alienígenas Chilenos, me preguntaste, oye, ¿y este mito se habla mucho allá en el norte? Es como pan de cada día, y es como que no, nadie habla de este tema, ¿cachai? En la base, personal militar, yo se lo escuchaba a algunas personas, sobre todo cuando hacían carrete en la casa de mi papá, ¿cachai? Y llegaban mi papá tenía muchos amigos comando, y llegaban los amigos comando y se curaban, ¿cachai? Y se ponían a hablar de las historias de la base, yo paraba la oreja, ¿cachai? Pero tú ibas a Antofagasta, para la ciudad, y el mundo civil no habla del tema. Ni siquiera es tema, ni siquiera saben que existe el Área 51. Pero los pilotos comerciales sí. Los pilotos comerciales sí, y los camioneros sí. Sí, los camioneros. Los camioneros son los que hablan más mucho acerca del tema. Hay diferentes informaciones con respecto de en qué lado está ubicado. Algunos dicen que está entre Tocopilla y Antofagasta, otros dicen que está más cerca de Iquique. El lugar que me dijo mi papá estaba justo en el límite. Sí, lo que es de público conocimiento es que hay muchas pistas de aterrizaje escondidas en el desierto, pero escondidas a simple vista. ¿Ya? Pero eso es porque temas de emergencia... un área estratégica. Y tenéis dos bases importantes, la de Iquique y la de Antofagasta, que son en donde operan los F-16. Necesitáis tener pistas de apoyo en diferentes lugares del desierto, ¿cachai? Pero sí, esos mitos que aparecen ahí, lo elegí con pinza. Lo más difícil yo creo que de esta novela fue decidir de qué hablar y de qué no. Hoy día te comentaba, le paso el dato a mi editor. Tengo muchas cosas más de qué hablar. Y de hecho, hay dos personajes dentro del libro que están, a pesar de que son importantes para la trama, están puestos exclusivamente, por si es que este libro a ustedes jóvenes lectores les gusta, lo compran, lo recomiendan y el libro se mueve mucho. Hay dos personajes que siembran la semilla para hablar acerca de algo que es igual de misterioso, que es el Triángulo de Cerro Moreno, que es como el Triángulo de las Bermudas, pero que está en Cerro Moreno y que en algún momento fue muy famoso por desapariciones de aviones y cosas por el estilo. Y eso está sembrado ahí sutilmente. Así es que
apoyen ahí con la difusión. Apoyen con la difusión ahí para que mi editor me diga, Hugo, estamos. Pero sí, lo más difícil fue saber de qué hablar y de qué no. Qué cosas dejar afuera. Hay un montón de cosas que están afuera, que son todos los casos de avistamientos de ovnis de la base, con testimonios de pilotos que persiguieron y se vieron envueltos en fuego cruzado con objetos voladores no identificados. Yo no hablo de naves extraterrestres porque no me consta que sean naves extraterrestres, pero sí mucha presencia de objetos voladores no identificados, incluido un caso que se habló súper poco en los años 90 acerca del avistamiento de un objeto de 400 kilómetros de diámetro que sobrevoló Calama y que está registrada con imágenes de radar, que tengo esas imágenes de radar, que en algún momento estuvo presente como por 3 meses sobre Calama. Ya, no la veíamos nosotros porque estaba a demasiada altitud, pero estaba ahí, está ahí, y están las imágenes de radar que muestran que ese objeto era un objeto sólido que estaba ahí. Así es que... Pero no spoilees, estáis spoileando los próximos libros. La idea es que la gente diga lo pida, que el público lo pida. Oye, nada, dejo abierto por si alguien quiere preguntar o comentar algo. A mí me gustaría. Yo estoy aquí porque vi tu libro en una columna exterior y estoy aquí porque yo también crecí ahí hasta el 2005. Soy un poco más chica que tú, entonces no me acuerdo de ti. Pero sí fue en la escuela, viví en el pabellón. Nosotros íbamos en bicicleta al colegio y había un estacionamiento de bicicletas. Entonces lo que tú mencionas como esas cosas que para nosotros eran normales, cuando salimos de esa burbuja fue terrible, porque nosotros dejábamos la bici estacionada fuera del colegio y no pasaba nada. Pero después resulta que mi papá lo destinan a Santiago y era terrible. Era otra cosa, sí. Todo, y lo que tú también comentas de la NASA también es cierto, yo me acuerdo perfecto también de eso. Y me parece muy ocurrente que alguien por fin se haya atrevido a hacer un libro, porque yo decía, ¿cómo nadie saca una película, un libro o algo con respecto a lo que se vivía allá? Porque siempre estuvo envuelto como con mucho misterio, tema de los ovnis. Cuando yo era pequeña, también en estos talleres de lenguaje teníamos que hacer entrevistas como estilos periodistas y obviamente entrevistábamos a los pilotos de la Fuerza Aérea y cuando le preguntábamos por el tema de los ovnis, claro que todos algo vieron alguna vez y ninguno tenía ningún temor en mencionar. No, era muy común, de hecho, muy aceptado entre ellos hablar del tema. Entonces, con respecto a esto que yo te menciono, dentro del libro, ¿cuál es como el capítulo o la historia que tú dices, esta me regalona, o esta me encantó como la hice, o esta me gustaría que se quedaran con ella? ¿Cuál? Mira, hay varias. Primero hay un capítulo que se llama En mi casa pena. Sí. Que ese capítulo a mí me encanta. ¿De qué se trata? No, pero ese capítulo en particular a mí me gusta mucho la forma en que quedó porque es tal cual como nos pasó realmente, ¿cachai? O sea, ahí no tuve que inventar nada, ¿cachai? Todo lo que está en ese capítulo nosotros lo vivimos, y digo nosotros porque éramos, en ese momento éramos de los 5, que son este grupo de 5 amigos, que son el Giovanni, el Jorge, el Alejandro y el Mario San Martín. Habíamos 4 presentes, más un amigo que me pidió que le cambie el nombre, que en el libro aparece como el Chano Toledo, pero todos los que nos conocen esa saben quién es. En la casa del Chano siempre penaban. Cerro Moreno tiene como estas 3 grandes aristas: lo sobrenatural, lo de ovnis y este tema del misterio y el secretismo. Y lo sobrenatural no está muy explorado en el libro porque me quise enfocar en un tema, pero ese capítulo me encanta, me gusta mucho, En mi casa penan. Y el otro capítulo que me gusta mucho es Luces en el cielo, que ese capítulo describe, que se lo comenté a Daniel, ese capítulo describe un avistamiento de un objeto volador no identificado que le ocurrió a mi padre, que tocó un ovni. Ya, o sea, no solamente lo tocó, ya, y está narrado tal cual ocurrió en el libro. Así que esos 2 capítulos me gustan. Los 2 capítulos están juntos, sí. Pregunta. Dígame. Yo tuve el placer de conocer a tu papá. ¿Tú le crees? ¿Sabes qué? Es una buena pregunta, porque yo lo he conversado, no sé si a la Feña le ha pasado, pero yo lo he conversado con otros amigos y es como que los papás tienen tanta historia, pero yo a mi papá, sobre todo ahora que está viniendo más seguido a Santiago,
yo lo curo y le empiezo a preguntar, no, y te juro que me cuenta exactamente la misma historia, los mismos detalles, y es una de dos, o de verdad lo vivió, o se aprendió muy bien el guión. Nos contaste historias de mi familia que mi familia no sabía. Exacto. Entonces sí, le creo no porque sea una persona creíble, que lo es, pero no solo por eso, sino que porque es una historia que ha sido contrastada tantas veces que nunca le he pillado una incoherencia. ¿Cachai? Entonces, en ese aspecto, sí, para mí me resulta un testimonio bastante creíble. Y aparte de que el testimonio de él, también yo lo he podido contactar con otras personas que trabajaron con él y que cuentan cosas muy parecidas. Entonces, sí, es creíble. ¿Alguien más? Yo solo quería comentar, nosotros conocemos de pendejos. Muy chico. De hecho, muchas de sus historias a nosotros eran como, bueno, son cosas de niños, no tenía otra explicación más que todo eso. Entonces me emociona caleta, uno porque no lo veía hace mucho tiempo, y porque lo veo crecer caleta. Sí, de verdad, nosotros fuimos con compañeros en el colegio, en el E88, Edad Cudiano Donayo. Y efectivamente, tal como lo dice la Feña, son muchas cosas que nosotros las vivíamos, para nosotros era lo normal. ¿Cachai? Yo sé que para el resto de las personas no es normal, porque no es normal crecer rodeado de aviones de guerra, no es normal tener la oportunidad de conversar con pilotos de guerra, como decís tú, no es normal vivir adentro de una base militar, no es normal no tener miedo, porque nosotros no teníamos miedo. Aparte del tema de las bicicletas, en Cerro Moreno no se ocupa el pestillo, las puertas se dejan abiertas sin llave, ¿cachai? Entonces es como para nosotros era, así es la vida, y cuando salimos de ahí nos dimos cuenta que no es la vida, y más encima nos dimos cuenta que para la gente que no era de la familia militar, le resultaba como interesante conocer esta otra parte porque es el secreto, ¿cachai? Entonces sí, tenéis razón, Peña, es como bonito acordarse de todas esas cuestiones que para nosotros eran juegos de niños. Llegué un poco tarde, pero escuché. No, tranquilo. Y claro, para mí es como los amigos son nuestros amigos también mucho tiempo, compartimos muchas cosas. Entonces sí, hay una chorrera historia que de verdad que hoy, ahora que vivo acá hace muy poco tiempo, las vuelvo a escuchar de los mismos, de los papás, de los amigos, de los hermanos, de los tíos, de nuestra vida. Mucho. Así que bueno, yo estoy muy emocionada. Oh, qué genial. Muy emocionada. Y muchas felicidades. Muchas gracias. Por todo tu trayectoria, tus libros y todas esas cosas. Yo debo decir que no me gusta leer, pero dije, tengo que ir, tengo que hacerlo, porque me encuentro demasiado, no sé, son cosas que nadie sabe y que son de verdad que muchas cosas. Y Sí. Y pasa. Qué genial, Feña. Qué bacán verte. Quiero volver sobre el tema de la verdad. ¿Importa? ¿Podemos hablarlo arriba? No dejes que la verdad para abrir una buena historia. En general, la comunidad se arma a través de los mitos comunes. Y eso significa que uno hace concesiones a la verdad, a la realidad, para construir comunidad. ¿Cuánto habrá de eso? ¿En el libro? No, ¿O en general? en el origen fáctico del libro, es decir, en los hechos, es decir, esto que hicieron ustedes parece, ya spoileaste que de chicos ustedes en algún momento empezaron a hacer ese constructo de, no, parece que fue un caballo. Y esa fue la concesión que hicieron ustedes para poder adaptarse Para seguir con la vida cotidiana también. y seguir compartiendo este sentido de comunidad, porque si había algunos que decían, no, vimos una entidad que no era un caballo, y otros que decían, vimos un caballo, ibas a dividir en el fondo del grupo. Y por ahí va un poquito la construcción del mito común. ¿Cuánto habrá de eso en estos relatos que tienen los adultos? Yo creo que hay mucho porque al fin y al cabo también son cosas que nos ayudan, sin ser psicólogo, lo digo, pero hay muchas cosas que nos ayudan a seguir adelante, ¿cachai? A seguir con la vida. Es mucho más fácil creerse la historia de que realmente fue un caballo que se metió a la base, que pasó todas las barreras que hay para entrar a la base, y que corrió por la mitad de Cerro Moreno y que nosotros eso perseguimos, a pensar que era una criatura que estaba exponiendo a riesgo mortal nuestras vidas, ¿cachai? ¿Con qué es más fácil crecer?
Quizá era un caballo que se estaba preparando para hacer comando y lo tiraron sin idea. ¿Hasta dónde voy a llegar? Estado de orangután. Claro, Y después llegó tu viejo y sacó la chucha. Piensa tú, practica el relato y aceptar lo que fueron las violaciones de derechos humanos. Sí. En ese contexto. No, y más allá de eso, porque yo, por ejemplo, a mí me pasó algo muy parecido a lo que dijo la Lina Melvane. Yo del tema de las violaciones de derechos humanos o de todo el horror que se vivió en Cerro Moreno en la época de la dictadura, yo de esto me enteré adulto. Ya cuando fui a la universidad y cuando empecé, rompí un poco el círculo, porque yo seguí en contacto con gente de la Fuerza Aérea, luego de eso me metí a trabajar y trabajé con gerencias en la minería, y los gerentes no tienen una postura ideológica muy de izquierda, que digamos, ¿cachai? Entonces era como reforzar más o menos lo que ya se venía formando. Yo de hecho lo veo con amigos que nunca se apartaron de la familia militar, que hoy día son funcionarios, que trabajan, y que estos temas todavía son tabú, ¿cachai? Entonces para mí fue primero doloroso, pero después también dije, puta, es súper necesario también hablar de este tema, ¿cachai? Sin culpar, porque al fin y al cabo igual, estando dentro de la vida militar, de la familia militar, tú, ¿cachai? Que hay cosas que a algunos milicos les tocó hacer porque no tenían de otra. Y tú decís como, pero ¿cómo? Siempre hay una decisión, chucha. No siempre, ¿cachai? Entonces es súper complicado crecer con eso, pero para mí fue mucho más reconciliador aceptarlo, ¿cachai? Fue mucho más reconciliador ahondar un poco y saber qué había que mirar para el lado. Está la facha afuera. Sí, no está la señal que ya estamos en... Sí. El Mario dice que hay que terminar. Sí. Armando una hora. 5 minutos haciendo señas. Como... No, Pensé que estaba bailando ya. gracias por venir al lanzamiento de Terror en Cerro Moreno. Gracias a Penguin Random House, que está el editor que se está subiendo. Un aplauso para...